Sí, amigos, el día de hoy les voy a contar sobre el día que conocí a Jesús. Y esto sucedió en una época donde yo caí en una depresión muy grave, o sea, muy fuerte, a tal punto de que no tenía como fuerza para levantarme, digamos, estaba ahí tirado en la cama, no sabía cómo salir, y ahí fue en el momento que sucedió, que apareció, tuvo una forma en la que se mostró, que te la voy a contar a continuación, pero para eso tengo que contarte el contexto de por qué yo llego ahí, porque si no vas a entender cuál es la razón de por qué también yo creo que él se presentó en ese momento. A veces la vida es una conjunción de caminos que te llevan a tomar decisiones en medio de tormentas, que son viste, una prueba para uno, que uno tiene que pasar para que se te abra la puerta, para que puedas ver las cosas desde otra perspectiva, con mayor claridad. Y esto me sucedió a mí en ese momento que te estoy contando de mi vida, que hoy te lo vengo a comentar para que quizás es una experiencia personal, pero también te puede servir a vos por si estás pasando por un mal momento o crees que las cosas a veces no tienen solución o están perdidas, o incluso por si querés ayudar a alguien y no sabes bien cómo hacerlo o qué hacer. Y en esta situación yo me encontraba muy mal, como ya les dije, y esto se debía a un montón de situaciones que se venían dando de mi vida, que eso fue como un punto final. Yo siempre digo que mi vida fue un antes y un después de esta situación, por eso sé que fue él, además por unas cosas que les voy a contar a continuación. Esto, para que se den una idea, sucedió cuando yo tenía, qué sé yo, como 22 años, por ahí 21 años, por ahí. Yo venía cargando una serie de problemas desde la niñez prácticamente, pero eran problemas que sucedían todo el tiempo, en todos los ámbitos, en todos los lugares, y vos decís, ¿por qué me pasa a mí estas cosas? O sea, prácticamente era como que si te pasaran todas las cosas malas, había así por haber, desde situaciones en general hasta relaciones con personas. Entonces era como un permanente devenir de cosas malas. Hoy te puedo decir que se lo atribuyo en gran parte a mi responsabilidad, porque siempre a veces pasa por uno las cosas, sino por decirte la mayoría o siempre de las veces. Me sentía como con baja autoestima, endeble, totalmente sujeto al devenir de las cosas, ¿no? O sea, siempre dependía de los demás, o dependía de lo que pasaba, o para dónde me llevara la corriente. No era capaz de tomar buenas decisiones y, qué sé yo, siempre estaba atado a situaciones externas. Y cuando me pasaba algo malo o alguien me hacía algo malo, me deprimía. O sea, a veces uno no se da cuenta, pero vive una vida en estado negativo, o sea, como deprimido. Y esa depresión tiene que ver con la autovaloración que uno tiene de uno mismo, con no conocerse, con no saber quién es uno. Entonces, al no conocerte no podés tomar decisiones, no te podés defender ante la vida. Pero bueno, es como todo, es un camino y uno va aprendiendo, va reconectando, ¿no? Entonces, yo estaba pasando por ese momento en donde venía de situaciones como, te digo, ya desde el colegio, digamos, situaciones con compañeros, situaciones con la escuela misma, con el desenvolvimiento en clase, como que siempre tenía problemas, no me adaptaba bien, tenía problemas para vincularme con otras personas. Lo que siempre me pasó es que yo me considero una buena persona, nunca molesté a nadie, nunca jodí a nadie, al contrario, siempre quise ayudar a los demás, siempre tuve un espíritu, si se quiere, comunicativo, que tratar de vincularme y de vincular a los demás en un buen sentido, y a veces no toleraba ciertas injusticias y eso me provocaba ciertos desequilibrios. Y bueno, quizás son temas para otros videos, lo vivido en la infancia de uno, pero venía con eso, con situaciones donde tenía problemas en la escuela, después tuve problemas a la hora de decidir qué hacer con mi vida cuando me fui de la escuela. O sea, tuve problemas de elección, de nunca saber dónde estaba parado, o sea, mucha incertidumbre, muy poco autoestima, muy poca valoración personal, muy poco amor propio, mucho énfasis en prestar atención a lo que los demás decían de mí, o sea, vivir para eso prácticamente, o vivir de eso. Entonces venía así, dando, como si bien se dice, a los ponchazos, de palo en palo, de darme la cabeza contra la pared, o después me daba la cabeza contra otra pared, y era así, permanente. Hasta que la cosa que detonó todo
este malestar, esta situación fue mi primera relación que tuve de pareja. Salí con una chica que vivía lejos de donde yo vivía, y fue toda una situación donde mi estado desbordó. O sea, el estado que yo tenía, por el que yo vivía personalmente, se saturó, se desbordó en el momento de que esa relación que tuve, que fue muy corta, muy breve, pero cuando esa relación se rompe, en definitiva la chica esta me deja a mí, yo entro en un estado pero muy crítico, en un colapso total. O sea, la relación no se cortó bien, sino que hubo un montón de tiempo donde un ida y vuelta que fue muy nocivo, muy feo de vivir, con mucha agresión, con mucha, no digo por parte de ella, sino de mutua, donde se dijeron un montón de cosas feas, pero feas a tal punto de ser humillantes o degradantes. Y bueno, y eso sumado a que yo tenía muy baja autoestima, hizo que colapsara. O sea, que colapsara como persona, que diga no hay salida, o sea, está todo negro, nunca me va a salir nada bien. Aparte, imagínate, una persona que tiene baja autoestima, que otra persona a la cual vos le entregás todo, o te abrís, o le mostrás tu intimidad y le das todo, que te venga y te diga cosas hirientes. Para una persona que está en ese punto de deprimirse o de sentirse mal consigo mismo, puede ser fatal. O sea, puede ser muy duro. Y eso es lo que me pasó a mí, pero no por culpa de esa relación, porque eso es una cosa más, quizá la más importante en ese momento, porque quizá me hizo chocarme conmigo mismo. O sea, tener que darme cuenta dónde estaba parado, enfrentar todas mis debilidades, todos mis problemas, y eso fue muy duro. Fue una época determinante, de pasar de blanco a negro, de negro a blanco, mejor dicho. Y recuerdo que, digamos, en ese momento, cosas pero muy hirientes. O sea, como decir, sos lo más deplorable que vi en mi vida, no te quiero ni tener cerca, o sos horrible, o no vas a conseguir otra pareja porque no te va a querer nadie, cosas así que se dijeron, que a mí me arruinaron, a tal punto de que, aparte que no era algo que terminó y listo, y vos lo superaste, era como que volver, y cada vez que volvía, se volvía a caer más abajo, más agresión, más problema. Me acuerdo que momentos antes de terminar de cortar definitivamente esa relación, que era totalmente conflictiva, como se dice hoy, tóxica, había vuelto de verla a ella, no me acuerdo específicamente qué momento, pero sí habían pasado cosas que me habían dejado muy mal, y estaba tirado en una cama, y pasaron varios días y no salía de mi habitación. Mi mamá, preocupadísima, venía, me traía la comida a la cama porque no quería comer. Prácticamente no quería vivir. O sea, no quería hacer más nada. Como no tenía solución, no le encontraba la solución, veía todo negro, ya está, me quería entregar. En ese momento, después que pasaron varios días, un día, pero aparte llorando a cántaro, me encerraba, porque no era cuestión de hacerse la víctima, sino que era una cuestión de que realmente la estaba pasando mal, y que no era esa relación puntual, sino que era como que, viste, cuando vos sentís que cargas una gran mochila, la venís cargando y ya no la aguantás más y te caes al piso, digamos. Esa es la mochila que cargaba, que se me vino encima, y nada, y no sabía cómo salir. O sea, era un pensamiento negativo tras otro, y no podía dejar de pensar, y no quería más esa situación, y no sabía cómo frenar, y mi cerebro iba más rápido de lo que yo podía ser consciente o no. Era algo inmanejable. Por eso muchas veces entiendo a la gente que está mal, porque yo lo he pasado. Hay gente que no ha pasado por esa situación, y cuando ve a una persona que está mal, no entiende, a veces piensa que se está victimizando, que en cierta forma es así, pero no lo hace de una manera consciente. Yo eso lo entiendo lo que son los celos, porque en ese momento yo fui celoso, y los celos es en gran medida falta de amor propio, ¿no? De quererse, de entenderse, de conocerse. Y eso también era parte de los problemas, no poder ser independiente, no poder tener vida propia. En parte, una de las cosas que se decían en esa relación fue esa, y eso también hizo como que yo parara la oreja, digamos. Pero bueno, volviendo, yo estaba ese día en la habitación, lloraba mal, no podía parar de llorar. Me acuerdo que estaba totalmente agotado, y como que una voz, pero no les puedo decir que era una voz
con un tono, un color de voz, no se escucha, era como algo que pasó en la mente, como un pensamiento. Pero bueno, los pensamientos en definitiva son palabras. Pero es como que una voz me dijo, tenés que decidir, este es el fin, me dijo, este es el fin del camino. O decidís vivir o decidís morir, pero tenés que decidir entre la vida o la muerte. Y en ese momento fue automático, es como que en ese momento dije, yo decido vivir. Yo le contesté a ese pensamiento, que no venía de mí, porque no podía haber venido de mí porque yo estaba como entregado. Por eso digo, fue una idea que se metió de la nada, o sea, como que se comunicaron conmigo en ese sentido, como hubo algo externo, una comunicación externa, eso es lo que les quiero decir. Y yo le respondí a esa voz, no, o sea, yo estoy mal, pero pensándolo bien, o sea, en ese momento yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Lo que pasa es que no sabía cómo salir. Como que esa voz, o ese pensamiento, mejor dicho, me dijo, bueno, si querés vivir, tenés que empezar a hacer las cosas bien y a buscar lo bueno. O sea, la vida está en lo bueno, no en lo malo. Se me vino ese pensamiento y automáticamente es como que las cosas estaban así, hicieron así. Yo automáticamente dejé sentirme mal, me lavé los ojos, la cara, salí de la pieza y fue como si hubiera sido otro, como si alguien me hubiera tocado, ahora vas a vivir. Y esto no les miento, o sea, nunca más volví a estar deprimido, nunca volví a sentir lo que es la depresión. Y miren que he pasado muchos problemas desde ese entonces. Después de eso tuve problemas reales, que pensando en los problemas que tuve antes eran nada los problemas de antes. Transitar enfermedades de seres queridos, un montón de cosas. Pero miren que vinieron problemas y después de ese instante ni esos problemas me voltearon. Al contrario, me dio la fortaleza para poder transitarlo, pero como les digo, fue ese instante de ese pensamiento que me vino en un momento donde estaba entregado y donde yo respondí a ese pensamiento con yo quiero vivir. Y ahí supe que había pasado algo espiritual, algo totalmente espiritual, que no iba con la razón, ni con los sentimientos, ni con lo vivido, ni con lo aprendido. O sea, hubo una cuestión de decisión, como que me dijeron, bueno, acá hasta acá, viviste todo mal, viviste una vida errante, ocultando tus verdaderos errores, tus verdaderas falencias, no los querés ver, te haces el que lo tenés todo superado, pero porque no querés aceptar que hay cosas que tenés que buscar, que tenés que aclarar, y hasta acá llegaste, acá tenés que elegir, si seguís así te morís, y si no, vas a vivir, tenés que hacer las cosas bien. Entonces, a partir de ese momento, cambié, y ahí empecé a buscar la verdad. Por eso yo hago muchos videos en este canal sobre la búsqueda de la verdad, porque siempre hay una verdad última que yo creo que es Dios, es el que las cosas son lo que son y en base a eso medimos las cosas, es el parámetro de los sucesos, de los acontecimientos, de los fenómenos. Pero ahí empecé a buscar la verdad. Entonces, al buscar la verdad me tuve que encontrar conmigo mismo, pensar en quién era yo realmente. Yo era realmente esa persona que iba por la vida diciendo, sí, yo tengo la verdad, yo sé todo, yo esto, el otro, para ocultar mis verdaderos errores. O yo era esa persona que endeble, que no sabía dónde estaba parado, con temores, con miedo, que me ocultaba tras una personalidad falsa para no enfrentarme con esas cosas. Entonces tuve que enfrentar eso para entender, porque quería hacer las cosas bien, porque quería vivir. Entonces, hacer las cosas bien es buscar la verdad. Cuando vos encontrás la verdad de las cosas, que atrás de todo está la verdad última, vos podés resolver tus problemas, podés encaminar tu camino, podés tener los resultados que vos esperás. Podés decir, sí, yo voy a hacer esto porque sé que el resultado va a ser esto. Yo sé la consecuencia porque busqué la verdad. Si te equivocás, rectificás. No es que te mentís a vos mismo y seguís llevándote el mundo por delante, acarreando la mochila. Vos rectificás. Si te confundís, decís, no, me equivoqué. Me voy para el lado de la muerte. Yo elegí la vida, es un compromiso con la vida, entonces voy a rectificar, voy a encontrar la verdad, voy a hacer las cosas bien. Ese es el momento en el que yo considero que conocí a Jesús. ¿Y por qué le digo? Porque como decía, pero puede haber sido, no sé, como dicen, puede ser un contactado, puede haber sido los extraterrestres, no sé, todo lo que dicen. Y yo te puedo garantizar que no, que fue Jesús por dos razones. Yo cuando era chico siempre creí en Dios y mi familia, más allá que era católica de costumbre, nunca me mandaron a la iglesia, nunca fui a catecismo, nunca fui a una iglesia católica, a una escuela católica, nada, no tuve relación con la religión más que me dijeran, me bautizaron y me dijeron, vos sos católico. Pero yo siempre creí en Dios, siempre tuve un acercamiento con la figura de Jesús, sin conocerlo, sin saber su historia, siempre supe o tuve una conexión con él, a tal punto que cuando era chico, si había una figura de Jesús, un dibujo o algo, lo juntaba, porque me atraía su imagen, no su imagen de dibujo, sino
me atraía a él. Y mi papá decía que yo iba a salir cura por eso. Y en el momento que me pasa esto, yo sentí que una relación con él, con esta comunicación. Pero después, esa palabra me llevó a la búsqueda de la verdad. Y buscando en la verdad, finalmente fui a leer la Biblia. Y lo primero que hice fue leer Mateo. Después leí los demás apóstoles y seguí leyendo. Pero cuando leí Mateo, me di cuenta que hay una parte de la Biblia que dice, yo golpearé tu puerta y si vos querés, yo pasaré y cenaré contigo. Y cuando yo leí esa frase, esa parábola que dijo Jesús, si vos lo dejabas entrar, si vos le permitías entrar, él iba a entrar a cenar con vos o a cambiar tu vida. O sea, es una cuestión de que vos lo dejes entrar a tu vida. Yo sentía automáticamente que leí eso, tuve una reminiscencia a ese momento donde a mí me pasó eso. Él vino y golpeó mi puerta, me dijo, ¿querés vivir o morir? Aparte, Jesús en la Biblia habla siempre de la vida y la muerte. El transitar en el camino de Dios es elegir la vida. Y justo yo todo lo que leía ahí era lo que me pasó en esa situación de la vida. Entonces yo dije, bueno, evidentemente con lo leído en la Biblia, reconfirmando ese suceso, pude saber que el que había venido en ese instante y que se presentó de una manera totalmente tajante, digamos, fue él, digamos, y él cambió mi vida. Y cuando leí la Biblia y leí todo el resto que acompaña con ese saber, pude comprobar, porque todo ese saber en la práctica da resultados, pude saber que esa era la palabra y ese era él. Entonces siempre me voy a acordar de ese momento como mi encuentro con Jesús. Otra vez tuve un encuentro con él en un sueño, donde se me apareció y me dijo una frase, pero bueno, eso lo contaré en otro video. Que ahí sí lo vi en el sueño. Se extendió un montón el video, espero que no se les haya demasiado largo, pero bueno, estas cosas requieren tiempo de contar porque son experiencias que capaz te puede servir y más allá de todo son cosas que son positivas, que ayudan a encontrarse uno mismo, que en definitiva encontrarse uno mismo es encontrarse con el espíritu que tenemos dentro, que es Dios está en todos lados y de Él brotan todas las cosas porque Él es el que es y es el que siempre será. Es el eterno, es el permanente. Aunque no tengamos la capacidad de entenderlo en toda su capacidad, podemos saber que Él es el que es. Él es la verdad. Espero que les haya gustado y que este video les sea de utilidad. Nos estamos viendo en un próximo video que les contaré más cosas. Un abrazo grande. Chau, chau.